Y Padre, te damos gracias ese día, mi Dios, porque, oh Padre mío, tu palabra nos dice que ante tu nombre, el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es Señor. Y, oh Padre mío, te damos gracias por ello, mi Dios, porque tu nombre es maravilloso, es majestuoso, es glorioso y precioso, Señor. Y gracias, mi Dios, por haberte compadecido de nosotros. Y, oh Padre mío, habernos convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y, oh Padre mío, haber tu Espíritu, mi Dios, movido a nosotros a venir a Cristo, aceptar a Cristo y ahora ser Cristo la roca de nuestra salvación. Gracias, Padre, bendito seas hoy y siempre. Ahora en tu palabra, glorifícate y háblanos en ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Gloria a Dios. Bueno, yo quiero compartir algo con ustedes. Dice uno, me voy a confesar, ¿qué tal? El jueves pasado le pedí al hermano Francisco que enseñara y el domingo le pedí al hermano Miguel que enseñara. Dije yo en mi corazón, bueno, Señor, voy a tomarme un pequeño receso, un descanso, ¿no? Pero les soy sincero, cuando uno está en el Señor no hay tal cosa, no hay tal cosa. Y mi tiempo es medido. Mi tiempo es medido, ¿no? De mi trabajo, hacer las necesidades que se necesitan hacer en la casa rápidas y después a estudiar. En la palabra, estar en la palabra de Dios. Y dije yo, bueno, Señor, como no tengo que enseñar, no tengo que estudiar. Y le dije a mi esposa, hey, ¿por qué no buscamos una película, algo y vamos a mirar una película? Y no les miento, yo sentía una convicción tan grande en mi corazón que no disfruté la película, porque sentía que tenía que estar en la palabra de Dios. Y no pude, después de que terminó la película, tuve que levantarme y ponerme a estudiar la palabra de Dios para que mi espíritu pudiera tener paz. Por ello es que una de las cosas que podemos ver es que cuando, hermanos, caminamos así de la mano del Señor, no nos podemos soltar de Él. Porque el momento que te sueltes de Él, poco a poco, sin darte cuenta, te vas alejando de Él. La primera vez que lo sueltes de la mano, vas literalmente a sentir que te has soltado de la mano y te vas a preocupar. Pero a medida que vas caminando y se van alejando el uno del otro, te vas acostumbrando al nuevo ambiente, a las nuevas cosas, a lo que estás viviendo y lo que estás experimentando. Y eventualmente no extrañas a Dios en lo absoluto, porque te alejaste de Dios. O sea, el Espíritu al momento te convence de pecado, de justicia y de juicio. Al momento ahí te dice, hey, no te alejes. Y para mí esto fue una gran lección. Y a la verdad que fue muy productiva. Porque me ayudó a terminar el estudio de hoy, el estudio del domingo, el estudio del Día de las Madres. O sea, he avanzado como no te imaginas. He avanzado bastante en mis estudios para las enseñanzas futuras, ¿no? Aunque no enseñé, yo estaba igual estudiando para enseñar. Y le doy gloria al Señor, porque así quiero vivir, así quiero que sea mi vida. Que el Espíritu no me deje en ningún momento, así que me diga, ok, relájate. No hay tal cosa en los negocios del Señor. Porque el Espíritu de nosotros, dentro de nosotros, gime diciendo, Señor, aliméntame, Señor, fortaléceme, Señor, nútreme, Señor, ayúdame. Porque necesitamos eso. Porque sin Él no podemos vivir, iglesia. No podemos vivir. Y el tema que vamos a tocar hoy es bastante interesante, ¿no? Porque en Primera de Crónicas, capítulo 17, David siente en su corazón edificarle una casa a Dios. Siente en su corazón edificarle una casa a Dios. Y el tema de hoy es cuando Dios edifica la casa.
Cuando Dios edifica la casa es el tema de hoy. Les voy a contar una anécdota que encontré en línea acerca de los planos equivocados. Una anécdota que encontré en línea, el tema es los planos equivocados. Cito: había una vez un joven arquitecto llamado Marcos que soñaba con construir la casa perfecta para su familia. Durante años ahorró dinero, estudió diseño y elaboró los planos con todo detalle. Era su proyecto más importante. Cuando por fin llegó el día de comenzar la obra, contrató a los mejores obreros, compró los mejores materiales y supervisaba cada centímetro del proceso. Pero a la mitad, a mitad de la construcción, comenzaron los problemas. Filtraciones, grietas en los muros, errores de medidas. Los expertos no entendían cómo algo tan bien planeado podía fallar. Frustrado, Marcos revisó todo desde el inicio y entonces lo vio. Había usado los planos de otro proyecto, uno incompleto y no aprobado. Había confiado tanto en su propia experiencia que no se detuvo a consultar al maestro constructor. Con humildad, Marcos detuvo la obra, buscó consejo, corrigió los planos y reinició el proyecto. Esta vez con la guía adecuada. Al cabo de un tiempo no solo terminó la casa, sino que fue reconocida como una de las más sólidas y bellas de la región. Y en el Salmo 127, versículo 1 nos dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por ello el tema de hoy, iglesia: cuando Dios edifica la casa. Todos hemos tenido sueños, buenos sueños, incluso sueños espirituales. Tal vez has querido servir a Dios de cierta manera, hacer algo grande para Él, ofrecerle lo mejor de ti. Sin embargo, a veces Dios dice no. No porque no le agrade tu corazón, sino porque Él tiene otro plan, un plan mejor. ¿Entiende? Dios no está en contra de tu deseo de servir a Dios. Él simplemente quiere decirte que Él tiene algo mejor para ti. Eso le pasó al rey David en Primera de Crónicas capítulo 17. David tenía un deseo sincero: construirle una casa al Señor. Él vivía en un palacio mientras el arca de Dios estaba entre cortinas. Su intención era buena. Entendamos, su intención era buena. Su plan parecía justo, pero Dios, ¿qué? Lo detuvo. Marcos, cuando se dio cuenta del error de la casa y los planos, con humildad se detuvo. ¿Se detuvo para qué? Se detuvo para consultar al maestro arquitecto. Ahora David es parado por el maestro arquitecto. Es parado por Dios, específicamente con el propósito de mostrar a David que los planes de Dios siempre son mejores para nosotros que los planes que nosotros podemos forjar, los planes que nosotros podemos tener para nuestras vidas. Ahora, en lugar de aceptar el plan de David, Dios le hizo una promesa increíble. Le dice el Señor a David: no serás tú quien me construya una casa. Dice el Señor: yo te edificaré casa. ¿Te das cuenta? Yo te edificaré casa. Es lo que le dice el Señor. Ahora, ¿qué respuesta, no?
Cuando David quiso hacer algo para Dios, Dios respondió haciendo algo eterno para David. Hoy vamos a sumergirnos en este capítulo para descubrir qué significa que Dios sea el que edifica la casa. En la vida, en el llamado, en la familia y en la iglesia. Porque cuando Él construye, no se trata de ladrillos, se trata de un propósito eterno. De un propósito eterno. A veces nuestros planes para Dios son buenos, pero los planes de Dios para nosotros son mucho mejores. Son mucho mejores. No se trata de lo que yo puedo hacer para Dios, sino lo que Dios puede hacer a través de mí, que es lo que realmente vale y cuenta. Por ello, el tema de hoy, el capítulo de hoy, hermanos, nos va a ayudar a entender el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos forjamos una idea y decimos, vamos a hacer esto para Dios. Pero dice Dios, no lo hagas. Déjame mejor decirte qué hacer. Porque lo que yo te diga que hagas me va a traer gloria y va a edificar mi casa. Y te va a edificar a ti, te va a ayudar a depender de mí, te va a ayudar a vivir para mí, te va a ayudar a hacer mi voluntad y te va a ayudar a caminar a mi lado, de mi mano. El primer punto que vamos a mirar este día es el buen deseo de David, de los versículos 1 y 2. El primer punto que vamos a mirar este día es el buen deseo de David, versículos 1 y 2. En el versículo 1 de Primera de Crónicas, capítulo 17, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Qué interesante, ¿no? Vemos la mano de Dios en la vida de David. Vemos la mano de Dios obrar de una manera gloriosa y maravillosa en la vida de este hombre. No hay duda que Dios es el que ha estado guiando a David en todo lo que se ha propuesto hacer en su corazón. Podemos ver que le ha dado éxito en todas las áreas, Y cuando Natán notó eso en la vida de David, él no dudó en decir a David estas palabras. Haz todo lo que tú quieras, porque Dios está contigo. Pero hermanos, pienso en mi corazón que las palabras de Natán fueron palabras no sabias. Palabras no sabias. ¿Por qué? ¿Por qué me aventuro a decir esas palabras? ¿Por qué me aventuro a decir estas cosas? Porque Jeremías capítulo 17 versículo 9 nos dice claramente que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice, ¿y quién lo conocerá? O sea, no podemos guiarnos por lo que sentimos que está bien o que debemos de hacer o que es correcto. Tenemos que ver si es la voluntad de Dios, si lo que queremos hacer agrada a Dios. Por ello, el tema de estos dos versículos es el buen deseo de David. Dice David, quiero construirle una casa, ¿a quién? Una casa a Dios. David, viviendo en un palacio, se sentía incómodo de que el arca estuviera entre cortinas. Se sentía incómodo. Señor, ¿cómo es posible? Mi palacio, una casa enorme, adornada por dentro, toda de cedro. Señor, ¿cómo es posible que yo viva mejor que tú, mejor que el arca del pacto, donde tu gloria se refleja a nosotros? No es posible, Señor. Tú mereces lo mejor. Tú debes de vivir en un lugar más lujoso que en el que yo vivo. Eso es lo que David sentía y lo que pasó por la mente y el corazón de David. Y es un buen deseo. Eso es un buen deseo. O sea, eso es tener a Dios en alta estima.
Eso es elevar a Dios sobre todas las cosas, aún sobre tus mismos deseos, pensamientos y cosas que deseas hacer. Eso es lo que podemos observar en la vida de David. Ahora, hermanos, entendamos algo. Cuando David dice a Natán, quiero construir casa a Jehová, él entendió que el tabernáculo que hacía 400 años atrás Dios había ordenado a Moisés construir, lo construyó con el fin y el propósito. Lo construyó con el fin y el propósito de ir con su pueblo y estar en el medio de su pueblo donde quiera que ellos fuesen y donde quiera que ellos acamparan. Porque Dios quería ser el centro, de la misma manera que Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. Quería ser el centro de Israel, quería estar en el corazón de Israel, quería estar en el medio de Israel. Y por ello es que Él mandó construir para Él, para el arca del pacto, una casa movible. Una casa movible. David no lo miró de esa manera. David no lo miró de esa manera. ¿Por qué razón no lo miró de esa manera? Porque David simple y sencillamente quería complacer a Dios. Quería complacer a Dios. Y a veces nos enfocamos tanto en el hecho de que queremos hacer lo que le agrada a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios y no nos detenemos a pensar, ¿esto es lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Así es como Dios quiere que yo actúe? ¿Es la manera en la cual Él quiere que yo haga las cosas? Porque David no se detuvo a pensar por un momento si Dios quería casa. Es más, no se detuvo a preguntarle a Dios, Señor, mira, este es el deseo de mi corazón. Me encantaría construirte un palacio, hacerte una casa lujosa, repellarla con oro por dentro. Oh, Padre mío, que tu gloria se refleje en el medio de ella. Padre, ¿qué te parece? O sea, él simplemente dijo, oh, no, mi casa es mejor que la casa de Dios. Construyámosle una casa mejor a Dios para que entonces no me sienta yo culpable del hecho de que yo vivo en una casa adornada de cedro y él vive entre cortinas. Y eso es muchas de las veces nuestra actitud, iglesia. A veces creemos nosotros que dándole a alguien algo apacigua nuestra conciencia. Pero en sí no es necesariamente lo que debemos de hacer. Porque darle a alguien y el hecho de apaciguar tu conciencia, eso nos torna a nosotros en personas religiosas. Porque nuestra creencia, hermano, no está basada en una religión. Nosotros no hemos depositado nuestra fe en Calvary Chapel, ni hemos depositado nuestra fe en el movimiento cristiano. Hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Y nuestra fe está basada en nuestra relación personal con Él. Está basada en Él, con Él. Por ello es que tenemos que entender el hecho de que no se trata de lo que tú hagas, de lo que tú quieras hacer, de lo que tú creas que está correcto. Se trata de lo que Dios nos dice a nosotros que es correcto y adherirnos, o sea, apegarnos a la verdad, apegarnos a la palabra de Dios. Por ello Natán le dice, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Mirándolo desde un punto de vista, ¿qué podría estar mal con que David construyese un templo? Nada, ¿verdad? Nada podía estar mal. ¿Te has preguntado qué puedo hacer por Dios? ¿Te has preguntado? ¿O te has encontrado en esa encrucijada en algún punto de tu vida o en algún momento de tu vida? ¿Has dicho qué puedo hacer yo por Dios? ¿Sí o no?
Uno a la vez, no se me amontonen. O sea, es ahí donde de una manera clara podemos decir que nuestro deseo es bueno. Porque queremos agradar a Dios, queremos hacer algo para Dios. Queremos hacer algo para Dios. David estaba lleno de gratitud. Y no solamente estaba lleno de gratitud, sino que quería mostrar a Dios el hecho de que él había sido bendecido, y por haber sido bendecido, él ahora quería responderle a Dios de la misma manera. Iglesia, recuerda siempre esto. No es lo que tú hagas por Dios, es lo que Dios hace por ti. Es lo que Dios hace por ti. Porque muchas veces creemos que porque yo ya vine, hice mi papel o trabajé como mujer, hice la alabanza, o sea, me dio el Señor la bendición de guiar a la iglesia en alabanza, o tuve la bendición de enseñar la palabra de Dios, o quizá yo pude controlar los controles en las consolas de sonido o la computación. Oh Señor, mira lo que te ofrecí. No se trata de eso. Se trata de lo que Él ha hecho por nosotros. Se trata de que Él, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Se trata de que Él vino a nosotros, nos alcanzó a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora lo que damos a Dios, lo que ofrecemos a Dios, es en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es que la pregunta es, ¿qué deseos tienes para Dios? ¿Son sinceros? ¿Estás dispuesto a que Dios los cambie? Nuevamente te pregunto, ¿qué deseos tienes para Dios? ¿Son sinceros? ¿Y estás dispuesta a que Dios los cambie? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos hace ver las cosas no con los ojos nuestros, sino con los ojos de Dios. Nos ayuda a entender que para Dios, hermanos, nuestras ofrendas y sacrificios son como trapos de inmundicia. Nuestras ofrendas y sacrificios para Dios son como trapos de inmundicia. ¿Y sabe lo que quiere decir trapos de inmundicia? Trapos de inmundicia quiere decir los trapos que las mujeres usaban en su periodo. Los trapos que las mujeres usaban en su tiempo de periodo. Eso es lo que la Biblia considera trapos de inmundicia, o sea, son asquerosos. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por ello es que muchas veces tenemos que entender que el plan y la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos, es mucho más de lo que yo crea y quiera y desea hacer para Él. Porque Él tiene algo mucho más grande para mi vida, que Él quiere hacer a través de mi vida, a través de tu vida, y quiere impactar al mundo con tu vida. De la misma manera que lo vamos a mirar más adelante en la vida de David. Frase clave. Escribe esta frase. Un corazón piadoso no siempre significa que Dios dirá sí. ¿Entendemos? Un corazón piadoso no siempre significa que Dios dirá sí. O sea, el hecho de que digas, oh Señor, yo deseo pasar el vacuum en la iglesia. Quizás digas yo, no, el vacuum no. Hay que limpiar los baños. Y digas, no, Señor, pero es que eso es asqueroso, eso yo no lo quiero hacer. No, entonces ¿quieres hacer lo que tú quieres hacer o lo que yo te digo que hagas? Ahí está la cuestión, ¿no? Entonces por eso es que un corazón piadoso no siempre significa que Dios dirá sí. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto, la respuesta de Dios. Tu deseo es bueno, pero mi plan es mejor, dice el Señor. David, tu deseo es bueno, pero mi plan es mucho mejor. Y lo vamos a mirar de los versículos 3 al versículo 6.
En el versículo 3 dice, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda, de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Wow, David, me encanta el hecho de que estés dispuesto a ofrecerme una casa. Pero David, quiero que sepas que no me hace falta una casa. No me hace falta una casa. Si me hubiese hecho a mí falta una casa, yo hubiese ya dado la orden de que se me construyese una casa. Y se me hubiese ya construido una casa. Pero no me hace falta una casa. Ahora, Dios no dijo estas palabras a David directamente. Dios habló al profeta Natán. Aquella misma noche cuando David abre su corazón al profeta Natán, cuando David le dice al profeta Natán, yo tengo un deseo inmenso de hacerle una buena casa a Dios, un templo glorioso y maravilloso. Y Natán, haz todo lo que quieras hacer, lo que esté en tu corazón, que Dios está contigo. Y aquella misma noche Dios habló a Natán. Aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, no me construirás tu casa a mí. Wow. Party pooper, ¿no? Lo diríamos de esa manera, ¿no? Señor, pero si es que lo he hecho y lo siento en mi corazón, ¿por qué no apruebas mis planes? Señor, ¿tú no ves que yo deseo hacerte casa? Y dice el Señor, tú no me construirás casa a mí. Y la respuesta de Natán a David fue según el juicio humano y el sentido común. ¿Por qué? Porque no consultó la palabra de Dios. Si Natán hubiese consultado la palabra de Dios, ahí en ese mismo momento Natán hubiera tenido respuesta para David. Y por ello es que tuvo que después regresar y darle la noticia de la respuesta de Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué nos enseña? Lo que esta porción de la Escritura nos enseña a nosotros, hermanos, es que antes de intentar o embarcar en alguna aventura de fe, tenemos que consultar a Dios. Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Señor, ¿esto es lo que tú deseas? Señor, ¿te va a traer gloria lo que yo deseo hacer? Señor, ¿mis planes van a exaltar tu nombre? Oh, Padre mío, lo que yo voy a hacer, ¿te va a glorificar? ¿O simplemente deseamos hacerlo y ya? Dios le recuerda a David que nunca le pidió casa. Nunca. A veces pensamos que estamos ayudando a Dios, pero Él es quien dirige la obra, iglesia. ¿Entiende? Dios es quien dirige la obra. Sí, es verdad, nuestros planes a veces suenan buenos. Y hay fluencia, ¿no? Puedes ver que hay continuidad. O sea, dices, ok, Señor, voy a hacer esto. Y después vamos a hacer esto otro. Y después, Padre, que hayamos hecho todo esto, entonces vamos a juntarnos y a dialogar respecto a lo que hicimos, a ver qué hicimos bien y a ver qué hicimos mal. No es así la cosa, iglesia.
¿Por qué? Porque cuando Dios confronta a David, Dios le confronta de esta manera y le dice: David, ¿estás dispuesto a soltar tus planes para mostrarte los míos? ¿Estás dispuesto a soltar tus planes para mostrarte los míos? ¿Y qué de ti y qué de mí? ¿Estamos dispuestos a soltar nuestros planes para que Dios nos muestre los suyos? Porque si no estamos dispuestos a soltar nuestros planes, nunca vamos a mirar la gloria de Dios. Nunca vamos a mirar a Dios obrar en nosotros o en nuestras vidas. Jamás va a ser posible eso. Por el hecho de que yo soy capitán de mi propio barco. Yo hago mis propias decisiones. Yo digo a dónde voy y dónde entro. Yo digo cuándo y a qué horas. Señor, tú ahí atrás de mí me respaldas cuando ya la riegue, ¿no? Entonces ahí vienes tú. Pero de otra manera, mientras tanto, déjame a mí navegar. Déjame a mí navegar mi propio barco. Hasta cierto punto David estaba comenzando a hacer eso y Dios le paró y le dijo: no, un momento, David. Tú no me vas a construir casa a mí. No va a ser así. No me vas a construir casa a mí. Ahora, acá hay algo muy importante. Cuando se entiende la palabra de Dios, cuando se aprende a vivir conforme a la voluntad de Dios, cuando se aceptan los planes de Dios, tú no te acongojas. O sea, no te sientes triste porque Dios cambió tus planes. Al contrario, dices: ok, Señor, perfecto. Si no quieres que yo te construya casa, ¿qué es lo que hizo David? Bueno, pues se puso a compilar materiales para la construcción de la casa. Señor, ¿no quieres que te la construya? Perfecto, no hay problema. Yo voy a juntar los materiales para que al que tú quieras que construya la casa, tenga los materiales para hacer la casa. Ahora, si no puedes, hermano, tener lo que esperabas, nuevamente te repito, no te sientas desesperado. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes mucho más grandes y mejores que los que tú te puedas imaginar. Dios tiene planes mucho, mucho, mucho mejor. Te lo ilustro de esta manera. Los mineros. Muchos de los que trabajan en las minas nunca entran en las minas. Porque son claustrofóbicos, ¿no? No pueden entrar en lugares cerrados. Pero ellos, la mayoría de ellos, trabajan en la parte de afuera de la mina. Cuando sale el material, ellos llevan el material y lo sortean. Así es de que quizá no seas un minero que entre dentro de la mina, pero sí eres uno de los que están afuera ayudando al minero. Quizás digas tú: bueno, Señor, mis planes no te agradaron. No hay problema, Padre. Dime dónde me alineo, dime dónde me pongo, dime cómo te sirvo. Pero heme aquí estoy. Aquí estoy. ¿En dónde quieres que me conecte? ¿Con quién quieres que me conecte? ¿A quién quieres que yo ministre? ¿A quién quieres que yo hable? ¿De qué manera quieres que lo haga? Te voy a dar una frase clave más. Y esta frase es: Dios no necesita casa. Necesita corazones obedientes. Dios no necesita casa, necesita corazones obedientes. Es lo que Dios necesita. Lo que nos lleva al tercer punto. El tercer punto es el pacto de Dios con David. Y dice: yo edificaré tu casa. El pacto de Dios con David, y Dios le dice a él: yo edificaré tu casa. De los versículos 7 al 15. En el versículo 7,
De Primera de Crónicas 17 nos dice la Escritura: por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. No te hago saber además que Jehová te edificará casa cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres. Levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Te das cuenta el corazón de Dios? ¿Cuáles son mis planes? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Son buenos, dirías tú? ¿Se alinean con la voluntad de Dios? Y yo quiero caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque lo que yo hago y creo que estoy haciendo, creo que debe agradar a Dios porque es bueno. Es bueno. Y dirás tú: le estoy agradando a Dios. Pero dice Dios: no, un momento, David. Un momento, iglesia, dice. Mis planes son mucho mejores. Son mucho mejores. ¿Por qué? Porque Dios le hace una promesa maravillosa a David. Le dice: haré perpetua tu descendencia. O sea, la palabra perpetua es haré para siempre tu descendencia. Por tu obediencia haré perpetua tu descendencia. Dios cambia el enfoque. No David para Dios, sino Dios para David. ¿Te das cuenta? Dios cambia el enfoque. No David para Dios, sino Dios para David. Le dice el Señor a David estas palabras: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Yo te escogí, David. Yo te escogí. David, yo desde el cielo te observé. Te miré cómo cuidabas las ovejas y miré que eras un buen pastor. Miré que te preocupaba el bienestar de las ovejas, e incluso te miré luchar contra osos, te miré luchar contra leones y te miré vencerles a ellos, y cómo expusiste tu vida por las ovejas que cuidabas. Te miré, te observé. Y como te observé, dije: este no solamente es un buen pastor, lo voy a sacar detrás de las ovejas y lo voy a poner como pastor de mi pueblo, de mi escogido, de Israel, mi nación santa. Dios le está diciendo a David que él lo estaba observando. Y eso nos debería de dar a nosotros aliento, iglesia. Porque aunque estemos haciendo el bien o el mal, Dios nos está observando. Si eres un buen empleado, Dios está viendo que eres un buen empleado.
Si eres un mal empleado, Dios te está observando que eres un mal empleado. Si eres una persona honesta, Dios te está observando que eres una persona honesta. Pero si eres una persona deshonesta, de igual manera, Dios te está observando. Dios nos está observando continuamente. Ahora no solamente le dice Dios a David, yo te tomé del redil y detrás de las ovejas, sino que también le dice, he estado contigo en todo cuanto has andado. O sea, Dios le dice a él, David, sin tú darte cuenta, sin tú entender el por qué, yo no me he apartado de tu lado. No me he apartado de tu lado. Qué glorioso y maravilloso es Dios, porque cuando tú y yo hicimos una confesión de fe, abrimos nuestro corazón a Cristo y le dijimos, Señor, reconozco ser pecador, te pido perdón por mis pecados, Señor, gracias por perdonarme, te invito ahora a entrar en mi corazón y quiero que seas Señor de mi vida. De ese momento en adelante Él puso su Espíritu en nosotros. Y de ese momento en adelante nos dice la Escritura que Él está en nosotros, dentro de nosotros, vive en nosotros y camina con nosotros y está con nosotros en todo tiempo. Jesús mismo nos dice a nosotros, ¿dónde? Nos lo dice en Mateo 28. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Cuando Dios le dice a David, he estado contigo en todo cuanto has andado, Dios le dice, no te he dejado solo ni un solo segundo. Ni un solo segundo. Pero algo más, Dios le hace una promesa a David. Una que podría ser difícil de creer, pero antes le recordó lo que Dios había hecho en su vida. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son todas sí y amén. Todas, absolutamente todas. Las promesas de Dios son sí y amén. Y cuando entendemos eso, iglesia, podemos no solamente observar a Dios obrar en nosotros, observarlo obrar en nuestra vida, sino que podemos verlo a Él hacer cosas grandes y maravillosas a través de nuestra vida. Mientras con nuestra vida traemos honra y gloria a Dios, Dios es glorificado cuando nosotros bendecimos a alguien o ministramos a alguien. Ahora, la manera más fácil de saber que Dios está con nosotros es recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Es muy importante eso, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros, los seres humanos, se nos da algo, hay un instinto natural en nuestro corazón que nos mueve al agradecimiento y de una manera u otra pagar el favor de regreso. Eso es lo que nos mueve a nosotros. O sea, es un instinto natural. Y ese instinto natural es que si tú me invitas a comer, yo me siento responsable, siento la responsabilidad de invitarte a comer para pagarte el hecho de que me invitaste a comer. ¿Por qué? Porque ese es nuestro instinto natural. Eso es algo que está diseñado dentro de nosotros. Ahora, cuando yo reconozco, cuando tú reconoces todo lo que Dios ha hecho por ti, todas las cosas con las cuales Dios te ha bendecido, vives todos los días de tu vida agradecido y agradecida con Dios. Pero cuando no recuerdas, cuando no aprecias, cuando no agradeces todas las cosas que Dios te da, entonces no puedes agradecer. Porque en sí no entiendes que lo que tienes Dios te lo ha dado. Que Dios te lo ha dado. Dios le dice a David, te haré gran nombre, como el nombre
de los grandes de la tierra. David quería construir algo grande para Dios, un templo majestuoso, pero Dios en su soberanía le responde algo aún más asombroso. Yo te haré gran nombre. Yo te haré gran nombre. Dios no estaba rechazando a David, sino redirigiendo su deseo. ¿Entiendes? Redirigiendo su deseo. A veces creemos que servir a Dios es hacer grandes cosas por Él, cuando en realidad el verdadero impacto ocurre cuando le permitimos a Dios hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. No fue el deseo de construir el templo lo que lo hizo famoso a David. ¿Entiende? No fue el deseo de construir el templo lo que lo hizo famoso. Fue la presencia, promesa y propósito de Dios sobre su vida. O sea, no es el deseo de lo que tú quieras o deseas hacer para Dios. Entiéndelo, iglesia. No es el deseo de lo que tú quieras y deseas hacer para Dios. El hecho es que nuestra bendición viene a nosotros a través de la presencia de Dios, a través de las promesas de Dios, a través del propósito de Dios para nuestras vidas. Para nuestras vidas. Por ello, la iglesia categoriza a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué? Porque David entendió claramente que para poder él tener éxito en la vida, la presencia de Dios tenía que ser parte de su vida. Para poder él ser grande en la vida, tenía que echar mano de las promesas de Dios. Y para poder tener propósito en esta tierra, tenía que caminar con Dios. Y lo mismo es para nosotros. Lo mismo es para ti y para mí. Esta promesa, iglesia, no es solamente para David. Estas palabras no eran solamente para él, son para nosotros. Porque Dios quiere edificar casa para nuestras vidas. Quiere edificar nuestro hogar, nuestra familia. Quiere edificar nuestras vidas. Quiere transformar nuestros corazones. Quiere hacer de nosotros personas que impacten a este mundo. Pero no lo puede hacer si la presencia de Dios no está con nosotros, si no echamos mano de las promesas de Dios, si no nos adherimos al propósito de Dios, si no dedicamos nuestra vida a Dios. No puede Dios obrar en ti, no puede Dios transformar tu vida si no le rindes tu vida al Señor. Por ello, quizá tú también has querido hacer algo grande por Dios. Pero tal vez Él te está diciendo, deja que yo edifique. Yo haré tu nombre grande a mi manera. No necesitas fama, necesitas fidelidad. Yo me encargo del legado. Yo me encargo del legado. Y el Señor le dice en el versículo 9, dice, asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel. Wow. Y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos sus enemigos. David, tú solamente pastorea. Tú solamente guía a mi pueblo. Tú solamente obedéceme, tú solamente haz mi voluntad, adhiérete a mis propósitos, adhiérete a mis promesas, cree en mí y serán salvos tú y tu casa, cree en mí, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque aquellos que tú crees que son tus enemigos, ya no son más tus enemigos. Aquellos que tú crees que te van a derrotar y te van a vencer, te van a destruir, ya no te van a destruir más, porque yo voy a pelear por ti. Yo voy a ser el que te va a dar la victoria. No vas a ser tú, voy a ser yo, le dice el Señor. Y este día, digamos nosotros también, ¿no?
El Señor es con nosotros y si el Señor es por nosotros y con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nadie puede venir en contra de nosotros. Dios le permitió a David que bajo su reinado establecería un Israel permanente y seguro. Dios nos promete a nosotros que bajo su reinado Él va a establecer un reino permanente y seguro en nuestros corazones. Pero tenemos que creerlo, tenemos que entenderlo, tenemos que vivirlo. Por ello, no olvidemos que David era un pastor y su preocupación era el pueblo de Dios. Y Dios le dice, yo me encargaré de ellos. Yo me encargaré de ellos. En Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dice estas palabras tan hermosas, gloriosas. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Mas Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Te das cuenta? Dios le dice a David, David, yo me encargo del pueblo. Yo voy a hacer de mi pueblo un pueblo grande. Yo les voy a dar seguridad en la tierra a la cual les he heredado a ellos. Tú solamente sígueme. Tú solamente créeme. Tú solamente haz mi voluntad. Porque si hay que morir, le dice Dios a David, si hay que morir, lo voy a hacer yo. No lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Hablando de el Mesías, hablando del Hijo de Dios, hablando de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Por ello, te hago saber además que Jehová te edificará casa, le dice Natán. Natán le dice, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Te edificará casa. David quiso edificar un templo, pero Dios le respondió con una promesa mayor. Tú no me edificarás casa, yo te edificaré casa a ti. Wow. Hermanos, esta es la esencia del Evangelio. ¿Te das cuenta? Esta es la esencia del Evangelio. No se trata de lo que tú puedes hacer por Dios, sino de lo que Dios quiere hacer contigo, por ti y a través de ti. A través de ti. Cuando Dios edifica la casa, hermanos, Él pone los cimientos sobre su promesa. Él asegura el futuro de tus hijos. Él establece el propósito eterno y también terrenal. Él, Dios, es el que hace todas estas cosas. Por ello, en el versículo 11 de estos mismos versículos que estamos leyendo, dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, afirmaré su reino, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, o sea, de Saúl. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre, conforme a todas las palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Hermanos, no hay forma de agregar a estas palabras. Porque aquí el Señor lo dice todo. Aquí lo dice todo. Simple y sencillamente le dice David,
cuando se llegue el día en el cual tú tengas que partir de esta tierra, la vida sigue. La vida sigue. Y de tu descendencia, dice, de tu descendencia, dice yo, de entre uno de tus hijos, yo levantaré al que va a edificar mi casa. Y qué interesante, ¿no? Porque podemos ver que de la descendencia de David vino Salomón. Edificó el templo en la ciudad de Jerusalén. Pero de la descendencia de David vino el Mesías, el cual ha venido a edificar templo en nosotros. En nosotros. La presencia de Dios, o sea, Dios edificó un templo en nuestros corazones para morar Él dentro de Él. Y por eso dice que Él ha venido a morar en nosotros, dentro de nosotros. Y es la casa la cual Dios ha venido a edificar en ti y en mí. En ti y en mí. En Lucas capítulo 1, versículo 32, hablando acerca de Jesús, nos dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Dios siempre ve más lejos que nosotros. Su fidelidad, iglesia, es eterna. La fidelidad de Dios es eterna, entiéndelo. Por ello, no te enfrasques en lo que tú puedes hacer por Dios. Concéntrate en lo que Dios puede hacer a través de ti para bendecir a otros. Una frase clave más. Lo que tú quieres hacer por Dios es pequeño comparado con lo que Él quiere hacer contigo. Lo que tú quieres hacer por Dios es pequeño comparado con lo que Él quiere hacer contigo. Lo que David quería hacer era una casa. Pero Dios le dice, no, David, lo que yo quiero hacer es aún mucho más grande. Quiero no solamente hacer algo grande por ti, quiero hacer tu nombre grande como el de los grandes. Quiero establecer tu descendencia para siempre. Y quiero a través de tu descendencia eventualmente edificarme casa en cada corazón. En cada corazón. Donde yo he de morar. Y donde Él ha venido a morar en nuestros corazones. Lo que nos lleva al cuarto punto. La respuesta de David, humildad y gratitud. De los versículos 16 al 27. Y en el versículo 17 dice, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues has hablado de la casa de tu siervo para siempre más lejano y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puedo añadir? ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti. Ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese a un pueblo para hacer nombre con grandeza y maravillas? Echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto. Tú has construido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Vamos a pausar ahí. La respuesta de David es de humildad y gratitud, iglesia. La humildad, verás, según la Biblia, es un atributo
de carácter fundamental que implica reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra posición ante Él y los demás. Te repito, la definición de la palabra humildad de una forma bíblica es un atributo de carácter fundamental que implica reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra posición ante Él y los demás. Filipenses 2:3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, esto destaca la humildad como una actitud de servicio y consideración hacia los demás, despojándonos del egoísmo y valorando a los demás por encima de nosotros mismos. Ahora, la definición de la palabra gratitud en la Biblia es el reconocimiento sincero del favor, la gracia y la provisión de Dios, expresando con alabanza, obediencia y acción de gracias. No solo se basa en las circunstancias favorables, sino en una actitud constante del corazón que reconoce la bondad de Dios en todo momento. En todo momento. Por ello, Pablo lo dice de esta manera en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, esto significa que la gratitud bíblica, hermanos, no depende de lo que tenemos o vivimos, sino de quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros, especialmente a través de Cristo Jesús. Se expresa no solo con palabras, sino también con una vida de fidelidad y obediencia. De fidelidad y obediencia. En Lucas capítulo 17, de los versículos 11 al 19, encontramos que Jesús va de camino a Jerusalén. Y al entrar en una aldea, 10 hombres leprosos se le acercan desde lejos, clamando: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús les dice que vayan y se muestren a los sacerdotes, lo cual era el paso legal para ser declarados limpios. Mientras iban, fueron ¿qué? Sanados. Mientras iban a declararse, o sea, a presentarse delante del sacerdote, fueron sanados. Pero lo que vemos acá es que de los 10, uno de ellos regresó a Jesús. Y de esos 10, el que regresó a Jesús ni siquiera era de Israel, era de Samaria. Y cuando regresó a Jesús, Jesús al mirar a el samaritano le dice: el samaritano: Señor, estoy limpio. Quiero darte gracias por limpiarme. Y Jesús le pregunta: ¿y dónde están los otros 9? O sea, ¿dónde está el corazón agradecido? ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está el agradecimiento por el hecho de que fueron sanados? ¿Por qué no regresaron a dar gracias? ¿Y qué lección más grande para nosotros? Porque, hermanos, diariamente Dios nos colma de bendiciones. ¿Te has detenido a darle gracias a Dios? ¿Te has detenido a darle gracias a Dios? David acá dice: Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas notado? ¿Quién es la casa de mi padre para que tú me hayas hecho este gran favor, que me hayas prometido a mí descendencia para siempre? ¿Quién soy yo? Gracias, porque no hay otro Dios como tú. Gracias, porque tú lo eres todo y tú eres todo. Y esa es la actitud que Dios quiere, hermanos, de nosotros. O David le hace 4 preguntas a Dios. Dice: ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que hayas traído
para que me hayas traído hasta este lugar. La otra, ¿qué más puedo añadir? ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para ratificar a tu siervo? La tercera, dice, ¿y qué pueblo hay en esta tierra como tu pueblo, Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo que para hacerte nombre con grandeza y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Señor, no hay manera de expresar lo que tú has hecho, porque tú eres excelente, eres maravilloso, eres grande. Eres grande, Señor. Padre, ¿por qué me notaste siendo yo nada, siendo yo nadie? Señor, ¿por qué me escogiste? ¿Por qué me escogiste? Porque dice el Señor, mientras tú estabas detrás de las ovejas, yo te vi, te observé, miré tu actitud, miré tu manera de vivir, tu manera de cuidar ese rebaño, y vi que eras una persona que se interesaba por el bien de los demás. Para terminar, de los versículos 23 al 27. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de tu casa, sea firme para siempre. Y haz como has dicho, permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para siempre, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo y le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres Dios que has hablado a tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Para siempre. Hermano, la humildad y gratitud nos mueve a orar. La humildad y gratitud nos mueve a orar. Dice David, ahora, Señor, tengo motivos para orar. Tengo motivos, Padre, oh mi Dios, cómo no orar, cómo no hablar contigo, cómo no agradecerte si me has colmado de bendiciones, si has brindado a mí, tu siervo, tu favor. Esa es nuestra actitud, iglesia. Así es como nos acercamos a Dios todos los días. Señor, mientras yo manejaba de mi trabajo a mi casa, yo no vine y noté de cuántos accidentes me libraste, pero yo sé que lo hiciste. Padre, mientras yo dormía, Señor, pusiste tus ángeles alrededor mío, cuidaste, velaste mi sueño, me permitiste descansar y me he levantado fresco y listo para comenzar el día. Gracias, Padre, porque me cuidaste mientras dormía. Me cuidaste mientras dormía. Jesús nos dice en Mateo 28, 20, dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Mateo 18, 19 dice otra vez, os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en el medio de ellos. David oró con humildad, reconociendo que no merecía tanto amor. No merecía tanto amor. No sé tú, pero yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Y yo sé que no merezco todas las bendiciones que Dios da a mi vida todos los días. Yo sé que no las merezco. Y yo sé que aún sin merecerlas, Dios me las da. Y cómo no yo agradecer a Dios y decir, Señor, gracias. Gracias por todo. Gracias por mi trabajo, Padre. Gracias por mi familia. Gracias, Padre mío, por mi hogar. Gracias, Padre mío, por mis vehículos. Gracias, Padre, por la cuenta de banco que me has dado. Gracias, Padre, por el hecho de que tengo salud. Gracias, Padre, por el hecho de que tú me has guiado en todo ese tiempo. ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no agradecer a Dios? Tantas cosas gloriosas y maravillosas. Estudiando acerca de este capítulo,
llegué al comentario de David Guzik, y David Guzik comenta en el capítulo 17 de la siguiente manera. Cito a David Guzik. La oración de David atrevidamente le pidió a Dios que hiciera lo que había prometido. Esta no fue una oración pasiva que decía, bueno Dios, haz lo que sea que quieras hacer. Realmente no me interesa si es una cosa o la otra. Esta no fue una oración arrogante que decía, bueno Dios, déjame decirte qué hacer. Esta fue una oración audaz que decía, Dios, aquí está tu promesa, confío en que cumplirás grandiosamente y serás fiel a tu palabra. Serás fiel a tu palabra. En conclusión, antes de llegar a la conclusión, nuestra mejor respuesta ante la gracia es la adoración y la obediencia. La mejor respuesta ante la gracia de Dios es la oración y la obediencia. Y la última frase clave de la noche: la oración más poderosa es la que nace de un corazón rendido. La oración más poderosa es la que nace de un corazón rendido. Para concluir, ¿estás más enfocado en hacer cosas para Dios o en dejar que Él haga lo que Él quiere hacer en ti? No olvides que es Dios quien edifica la casa. Dios honra los corazones disponibles más que los proyectos ambiciosos. Como a David, Dios quiere edificar en ti una casa eterna si le entregas el control. Si le entregas el control. Dios no puede hacerlo si tú no le entregas el control. Así es de que, iglesia, ¿estás dispuesto esta noche a entregar el control a Dios? ¿Quieres que Dios edifique casa para ti? Entonces tienes que dejarle obrar en tu vida. Pero la manera en la cual le vas a dejar obrar en tu vida es siendo obediente a Él. ¿Obedeciendo qué? Su palabra sobre todas las cosas. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, ¿qué más se puede decir? Si tú eres un Dios bueno, si para siempre es tu misericordia. ¿Y qué más podemos agregar? Si tú, oh Padre mío, has prometido edificarnos casa y has prometido, oh Padre Santo, ayudarnos mientras nosotros en fe, oh mi Dios, confiamos en ti y caminamos agarrados de tu mano y seguimos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hacia tu presencia. Ayúdanos, Padre, oh Señor, a caminar de una manera que sea de tu agrado y que nuestra vida refleje, oh Señor, tu grandeza y tu poder aquí en la tierra y no los deseos de nuestro corazón, sino, oh, lo que tú quieres hacer. Oh Padre mío, obra en cada vida, en cada corazón aquí presente y los que nos están sintonizando. Que tú esta noche seas, oh Padre, dirigiendo a cada uno de nosotros, edificándonos casa, de una manera que, oh Padre Santo, cada uno de nosotros entienda que en vano edifica la casa el que la construye, si no eres tú el que la hace. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Padre. Te lo pido esta noche en el nombre de Jesús. Amén.